Bueno, ahora sí estamos grabando, gracias. Bueno, vamos entonces con el ejercicio. El ejercicio plantea una medición, ¿eh? que se obtiene, hay que determinar, o se obtuvo, digamos, una medición de tensión, es una determinación en forma indirecta de una tensión U a partir de una tensión medida y de dos valores de resistencia ajustadas con cajas de década, ya sea con la misma caja de década con distintos ajustes o distintas cajas de década. Acá no se plantea cómo es el circuito, no importa cómo es el circuito, acá lo que tenemos que estar concentrados es en cuál es la consigna del ejercicio, que dice, bueno, voy a determinar una tensión U a partir de una medición de tensión hecha con un voltímetro, de características ya ahora para nosotros más o menos conocidas, y una caja de décadas o dos cajas de décadas ajustadas en forma una a continuación de la otra o diferidamente, pero bueno, con una caja de décadas ajusto un valor de R2, con otra caja de décadas ajusto un valor de R1, o con la misma caja de décadas en un momento ajusto R2 y a continuación ajusto R1, tomo los dos valores y eso me permite calcular U. O sea, no importa cómo es el circuito, me despreocupo del circuito, me centro en cuál es el planteo del ejercicio para analizar qué pasa o cuál es la diferencia, digamos, porque de eso se trata un poco los tres ítems del ejercicio, de eso se trata un poco en ver cuál es la diferencia entre el hecho de utilizar una única caja de décadas o utilizar dos cajas de décadas diferentes para ajustar R2 y R1, y bueno, y el tema de las partes comunes cuando se usa la misma caja de décadas para ambas mediciones, ¿no? ¿Está más o menos claro eso? Si no, me paran, hagan preguntas, aunque yo esté hablando, me paran y respondemos, no sean problemas por eso. Bueno, entonces, hay una aclaración en el ejercicio, que es la que vamos a utilizar para resolverlo, que plantea el hecho de utilizar en forma genérica la resistencia R1, pensarla como una parte común y una parte no común, y R2 como una parte común y una parte no común, cuando se utilizan una única caja de décadas para ajustar R1 y R2. Por supuesto que no tiene sentido esto cuando R1 y R2 son completamente independientes, no tienen nada que ver una con la otra y se ajustaron en cajas de décadas distintas. Entonces, la expresión que tenemos que plantear es esta. Vamos a analizar directamente el caso C, en el que fueron ajustadas en distintas cajas de décadas. Inicialmente vemos el caso C, en distintas cajas de décadas. No sé si ustedes tienen todo el enunciado ahí completo, pero no, bueno, para no ir proyectando todo junto. Pero bueno, si tenemos esta expresión y tenemos que U medido, R2 y R1 son completamente independientes, es decir, R2 y R1 fueron ajustadas en distintas cajas de décadas y la tensión U fue medida con un voltímetro, no tenemos ni más ni menos que aplicar, sin ninguna consideración especial, la propagación de errores tal cual como nos fue planteada, como nos fue presentada en algunas clases anteriores. Es decir, el error en U, en la U que tengo que determinar, o el delta U, es directamente a través de los coeficientes de la serie de Taylor, los coeficientes, la derivada de U respecto de cada una de las variables, multiplicada por el error que corresponde a cada una de las variables en cuestión, me permite llegar a una expresión que ya la habíamos visto, o ya la habían visto ustedes en alguna de las clases anteriores, es decir, el error relativo de un producto o de un cociente es la suma de los errores relativos de cada uno de sus términos. Profe, una pregunta. Sí. Cuando hay unos ejercicios que se refieren al caso más pesimista, o el caso pesimista, ¿a qué se refieren con ese? Bueno, el error límite, el concepto de error límite está asociado al caso más pesimista, es decir, considerar que todos los errores toman en valor límite y no se compensan, por eso las barras de valor absoluto, no se compensan de ninguna manera, es decir, lo que estoy pensando es que, qué sé yo, en un cociente, toma el valor más grande y el más chico, es decir, el cociente es mayor, y en el otro extremo, toma el menor valor y toma el mayor, es decir, el cociente es menor. Entonces, el error límite es justamente eso, es considerar cuál es el límite de error que puedo tener, cuál es el caso peor. Por eso el nombre de error límite, porque es el caso más desfavorable, es decir, considerar los dos extremos en el que, de acuerdo a cómo
a cómo operen cada una de las variables, considerar los dos extremos, es decir, el extremo en que el valor de u toma el valor mínimo posible, dependiendo de cuáles son los errores de estas variables, y el valor de u toma el máximo valor posible dependiendo de los valores de estas variables, dependiendo de los errores de cada una de estas variables. Entonces tengo los dos extremos. Tengo el valor de u que determiné y tengo un error límite positivo y un error límite negativo, que habitualmente tienen el distinto signo pero el mismo valor absoluto, por la forma en que se calcula, pero tengo justamente los valores extremos, digamos, posibles, ¿no? No sé si esto responde a tu pregunta. Sí, listo. Muchas gracias. Bueno, entonces, procediendo como se vio en su momento con la propagación de errores límite, el error que se obtiene es esto, y acá, digamos que termina el ejercicio, faltaría hacer los cálculos nada más. Este es el caso C, el caso que no cambia nada respecto de lo que venimos viendo antes, venimos viendo hasta ahora, en el sentido de que cada una de las variables son completamente independientes y por eso se puede aplicar esta expresión para la propagación de los errores. Es decir, cada una de las variables son completamente independientes. La novedad, digamos, que apareció y que también ya fue planteada, pero bueno, ahora venimos a reflotarlo a través de un ejercicio, es qué pasa cuando estas dos resistencias, R1 y R2, fueron ajustadas, por supuesto que en distintos momentos, pero prácticamente una a continuación de la otra, en una misma caja de décadas, es decir, determino R2, a continuación determino R1, modifico los valores de R1 y R2, una antes y otra después, no importa cuál, y a partir de esos valores que obtuve determino U, pero ahora R2 y R1 fueron ajustadas en la misma caja de décadas. Entonces lo que plantea el ejercicio fueron ajustadas en la misma caja de décadas y tomaron estos valores, ¿no? Entonces se dice cómo se ajustó la caja de décadas, ustedes ya la vieron, cómo era, entonces podemos pensar que es digamos, la podemos imaginar como una serie de resistencias, ¿no? Una caja de década tiene 10 resistencias de 100 ohm, 10 de 10, 10 de 1 y 10 de 0,1, todas en serie, y puedo ir conectándolas, varias en serie y algunas no conectarlas, es decir, no puentearlas. Pero bueno, acá lo cierto es que es como si tuviera 5 resistencias de 100 ohm puestas en serie, otras 7 de 10 ohm en serie, 6 de 1 ohm y una de 0,1 ohm. Una serie de resistencias cuyo valor total da 576,1. El hecho de que R1 y R2 hayan sido ajustadas en la misma caja de décadas implica que cuando ajusto R2, que ahora tiene 4 resistencias de 100, 2 de 10, una de 1, una de 0,1, con un valor final de 421,1, todas estas resistencias que están en serie, parte de estas resistencias son las mismas que se usaron acá. Es decir, acá usé 5 de 100 en serie, bueno, acá usé 4 de 100 en serie, de estas 5 había 4 que son estas mismas. ¿Sí? Entonces, de estas 7, hay 2 que son estas mismas. ¿Sí? De estas 6 hay una que es esta misma. Entonces, hay resistencias comunes en el sentido que las uso ahora y dentro de 5 o 10 minutos, cuando cambio el ajuste de esta resistencia, la vuelvo a utilizar. La resistencia, si bien las resistencias tienen una dada tolerancia, es decir, si yo digo que la resistencia es de 100 ohm más menos 1%. ¿Qué quiere decir? Que el valor verdadero de la resistencia tiene que estar entre 99 y 101. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, es decir, el valor verdadero de la resistencia no lo conozco. Pero por supuesto, la resistencia tiene un valor verdadero. El valor verdadero está entre 99 y 101. Entonces, si yo utilizo y le asigno a esa resistencia un cierto error, ¿no? Que era el 1% que dije. Ahora, si yo vuelvo a utilizar esa resistencia dentro de 5 minutos, ¿la resistencia cambió? No, la resistencia no cambió, es la misma. Es decir, puedo considerar que se mantiene estable. El valor verdadero es el mismo. No sé cuánto vale porque no conozco. Lo único que conozco es la tolerancia de la resistencia y por lo tanto lo que conozco es un intervalo de error límite que me dice que dentro de ese intervalo ahí está la certeza de que esté el valor verdadero, pero no conozco el valor verdadero. Pero lo cierto es que el valor verdadero de estas 4 resistencias y de las 4 que están metidas acá en estas 5, ¿sí? Es el mismo, no cambió de acá a 5 minutos. Entonces, considerar el caso más desfavorable, que cuando usé estas 4 resistencias acá tenían el valor nominal más el porcentaje de error, y acá tenían, por ejemplo, el valor nominal menos el porcentaje de error como valor verdadero, es ponerse en una condición muy extrema, ¿sí? Es decir, una condición tan desfavorable que es ya insostenible. ¿Se entiende la idea esta?
de por qué venimos usando el concepto de error límite como casos más desfavorables, pero hay un límite, como en este caso, en el que el caso desfavorable es tan desfavorable que no tiene sentido técnico. ¿Se entiende la idea? Sí, Sí, sí. sí. Bueno, entonces, considerando eso, vamos a proceder pensando o tratándola como se proponía acá al comienzo en el enunciado del ejercicio, en considerar que hay parte de esas dos resistencias, R1 y R2, que si se ajustan en la misma caja de décadas, tienen partes comunes. Es decir, hay resistencias que se usaron para ajustar R1 y que se usaron para ajustar R2. Bueno, usando ese criterio, podemos determinar cuál es la parte común, es decir, la parte que se ajustó ahora para ajustar R1 y dentro de 5 o 10 minutos para ajustar R2, ¿no? Y si uno se fija, es lo que dijimos recién con palabras, acá hay cuatro décadas comunes de 100, acá hay dos de 10 ohm que son comunes, una de 1 ohm y una de 0,1 ohm que es común. ¿Está bien? R común tiene esta composición y tiene este valor final. R'1 es toda R1, toda la parte de R1 que no es R común, ¿sí? Así que si tenemos acá R'1 será 1 de 100 ohm, 5 de 10 ohm, y así, ¿no? 1 de 100 ohm, 5 de 10 ohm, 5 de 1 ohm. Si uno suma estos dos valores, evidentemente R1, R común más R'1 tiene que dar R1, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, ¿cuánto Sí. vale R'2? R'2 evidentemente 0, porque toda la R2 es común a R1, ¿sí? Este es un caso particular. El ejercicio tiene inciso A, B y C. El C ya lo comentamos recién, el A es el que estamos haciendo, el B es un caso en el cual R'2 es distinto de 0. Pero bueno, para el planteo de ejercicio es el mismo, ¿no? Es un término menos que hay que poner en el planteo del ejercicio. Bueno, estamos hasta acá, entonces lo que estamos haciendo es considerar cuáles son las partes de la caja de décadas que utilizamos tanto en la medición de R1 o en el ajuste de R1 como en el ajuste de R2. Y considerar que esa resistencia es común, que la usamos dos veces, una a continuación de la otra. Entonces, no sabemos cuánto vale, pero sí sabemos que el valor va a ser el mismo. Y bueno, le ponemos un nombre. RC, lo planteamos de esta manera. Bueno, entonces, la ecuación que teníamos al principio, ahora se modifica. ¿Se modifica por qué? Porque hay partes de esta resistencia que son comunes. Fíjense que lo que estamos llevando, este término, que cuando R1 y R2 eran dos cajas de década distintas, eran términos independientes, ahora lo estamos llevando otra vez a una forma que lo plantea también como términos independientes. Es decir, R común es uno de los términos, R'2 es otro y R'1 es otro. Ninguno es dependiente uno de otro. Si hubiéramos dejado la expresión planteada así, dentro de R2 había parte de R1 o dentro de R1 había parte de R2. Entonces, estos dos términos, para el caso del inciso A, estos dos términos no son independientes. Acá sí son independientes. ¿eh? Entonces, para poder explicar la propagación de errores, los llevamos a la expresión de los términos independientes. Que nos quedaría como R'2 de 0, queda esta ecuación. ¿Está claro esta transición, digamos, entre esta expresión que servía para el inciso C o sirve para el inciso C, pero no para el A porque estas dos no son independientes? ¿Está bien? Bien, Sí, sí. seguimos entonces. Bueno, entonces ahora lo único que tenemos que hacer, ni más ni menos, es otra vez tenemos la expresión de U a través de los valores medidos o determinados, todos términos independientes, otra vez hacemos propagación de errores. ¿sí? No tenemos más que hacer propagación de errores. Entonces, ahora el error en U, o el delta U, queda determinado por la derivada de U respecto de cada uno de los términos independientes, U medido, R común y R'1, multiplicado por el error que corresponde, o por el delta o error absoluto que corresponde a cada uno de los términos. Bueno, estas son el módulo de las derivadas. Si después las revisan, si están mal, me chiflan, así la próxima vez que presente esta diapositiva, si es que lo hago, no cometo el mismo error, pero creo que están bien, si no me avisan. No es ni más ni menos que poner las derivadas acá. Y bueno, si uno opera un poquitito,
llega a esta ecuación final, podemos decir, para determinar el error en U. Con lo cual, lo que tenemos que ir haciendo ahora es determinar cuál es el error en U medido, el error en la R común y el error en R'1. Estos son términos todos conocidos. Entonces, lo que nos toca ahora es calcular cada uno de estos términos. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Bueno, vamos, entonces. Vamos con... Ahí estamos, acá. Muy rápido. Bueno, el error en U salía de la expresión que me da el enunciado del problema, donde dice que el error del instrumento con el que se hizo la medición, 0,05% más 2 dígitos, se da la indicación, con lo cual puedo saber cuánto valen estos 2 dígitos. Calculo el error en U. El error en la resistencia, en la parte común de la resistencia. La resistencia dice que la tolerancia de todas las cajas es 0,2%. Así que el error relativo en la parte común es 0,2%, 0,2 sobre 100, y la parte común también la calculé, así que puedo calcular el error absoluto en las partes comunes o las resistencias que son comunes a ambos ajustes, R1 y R2. Y las resistencias que no son comunes en R1 tienen también un error absoluto que sale de la tolerancia de la caja, 0,2%, por el valor que tiene R'1. Bueno, entonces Profe, ¿te llevo puedo a, hacer una digamos, la consulta? expresión esta, llevo los valores que obtuve, obtengo el valor de U. ¿Te quieren hacer una pregunta por ahí? Sí, Profe, ¿me dale. escuchás? Sí, te escucho. En el ejercicio anterior había una caja de décadas que tenía una tolerancia del 0,8% para la década de Estamos hablando 0,1. del trabajo práctico 1, pero nada que ver con este, ¿no? Es el ejercicio anterior, pero es una pregunta sobre el error. Sí, 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 dale, dale nomás. Que dice, viste, que es una caja de décadas de la lista de elementos. Sí, Dice tolerancia del 0,8% para la década de 0,1 y 0,2 para las restantes. sí. En ese caso, ¿cómo sería la cuenta? Vamos Porque acá. acá te da como una tolerancia para total de la caja, ¿no? Vos me decís, esto tiene, a ver, tenía 0,8% Para la década de 0,1. para 0,1 Claro. y Y 0,2 0,2% para las restantes. para las restantes. Bien. Eh, Cualquier resistencia que vos ajustes R con esa caja de décadas, ¿de cuántas, la caja de décadas, de cuántas décadas era? ¿De qué tenía décadas de 100? Sí, hasta 1000, sí. Ah, Tenía la de 1000, 10 por 100, 1000, 10. ¿Qué? 10 por 1000 más 10 por 100 más 100 más 10 por 1 Sí, más 10 01. por 1. Sí, también la de 10. Pero bueno. Sí, está bien, claro, me la comí la de 10. Ahí está. 10 por 1000, por 100, por 10, por 1 y por 0,1. Entonces, para la de 0,1 tenemos 0,8%, para la restante 0,2%. ¿Está bien? Sí. Sí, sí. Bueno, cualquier resistencia de estas es una serie de resistencias. ¿Sí? Es decir, cuando yo pongo N1, vamos a copiar esto para que sea más fácil. Acá tengo N1, N2, a ponerle un nombre, ¿no? Cualquiera. N3, N4, N5. Entonces voy a tener la resistencia final que voy a obtener es la cantidad de resistencia que tenga asociada a cada una de las décadas. ¿Sí? Alguno de estos coeficientes n puede ser 0, ¿no es cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Es decir, el valor que ajuste al final va a ser
N1 por 1000, N2 por 100, y así siguiendo la suma, porque estamos considerando, si bien constructivamente no son una serie de resistencias, la podemos imaginar sin ningún inconveniente como que es una serie de resistencias. Entonces, cada uno de estos n va a tener un determinado valor, ¿sí? Lo que tenemos acá es un error relativo, ¿sí? Esto es un error relativo. Y esto... Vamos a ponerle A y B para no confundir los coeficientes. Es decir, este es el error relativo para la década de 0,1 y este es el error relativo para la década de 0,2, ¿sí? Cuando yo quiera calcular el error en R, lo que tengo que sumar es el error de la resistencia de 1000 más el error en la resistencia de 100 más el error en la resistencia de 10 más el error en la resistencia de 1 más el error en la resistencia de 0,1. Entonces, esto va a ser... Bueno, cuando quiero calcular el error absoluto, como es una suma, ¿sí? Fíjense que puse error absoluto y no error relativo. Como es una suma, el error absoluto de la resistencia total es la suma de los errores absolutos de cada uno de estos términos. ¿Está bien? Propagación de errores. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es con cada uno de estos errores relativos, calcular cuánto vale cada uno de estos errores absolutos. ¿Sí? Es decir, el error relativo es como lo que hice en el problema, ahora lo vamos a repasar. Es decir, con el error, la diferencia con el problema, que el cálculo que hice yo en el problema, es que todos valían 0,2. Acá lo que tengo que tener es distintos valores. Es decir, el error en la resistencia de 1000 será 0,2% de la resistencia que tenga ajustada de 1000 ohm. El de la de 100, 0,2% del valor que tenga ajustada la de 100 ohm. Cuando llegue a la de 0,1 va a ser el 0,8%, no va a ser el 0,2%. Es el 0,8% del valor de resistencia que tenga ajustada en 0,1. ¿Sí? Es decir, el error absoluto, en cada caso, digamos, es igual al error relativo o el valor que tenga R sub I por el error relativo sub I. ¿Sí? Y esto, por supuesto, siempre menos, ¿no? Se pasa. ¿Está bien? Cada uno de los valores, estos que tengo acá, va a ser el valor ajustado de cada una de las resistencias, depende de las que tenga de 1000, de 100, de 10 o lo que sea, multiplicado por el error relativo. ¿Sí? Esto expresado, bueno, y esto habrá que multiplicarlo por 100, porque esto está expresado por ciento, ¿no es cierto? Acá está en por unidad, pero para que me den valor, esto tiene que ser por unidad para que esto me dé ohm. ¿Está bien? Profe, perdón. ¿Sí? ¿Alguna ¿Se pregunta? escucha? Sí, te Ahí en escucho. la suma de los errores absolutos, Sí. en la suma de los errores absolutos no le faltaría cada coeficiente que multiplica cada error, o sea, los n. No, porque el error absoluto, esto ya está implícito, digamos, no está en una nomenclatura estricta, pero esto es el error absoluto de todas las resistencias que tenga ajustadas Ah, ok, en bien. 1000, ¿no? Porque acá Bien.
este es el error absoluto en las décadas de 1000, el error absoluto en la década de 100. Va a depender del valor que tenga ajustado. ¿Sí? Bien. Sí, Claro, sí. justamente ese valor, este cálculo, el error absoluto no lo tengo, yo tengo los errores relativos. Entonces, ¿cómo calculo cada uno de estos términos? Bueno, con esta expresión general. ¿Está bien? Es decir, el error en las décadas de Claro, en 1000 lo realidad sería ajusto. como dividir por R ambos lados del error absoluto y ahí irían quedando los errores relativos, ¿no? Claro, sí, en realidad el error relativo es el dato, digamos, los datos son estos de error. Yo lo que Claro. pasa es que para poder calcular el error absoluto en R, necesito calcular el error absoluto en cada una de estas décadas de R. ¿Sí? Entonces, para calcular cada uno de estos términos de error absoluto, ¿cómo lo calculo? Y bueno, utilizando el valor que tengo ajustado de resistencia, este valor que tengo ajustado de resistencia, por el error que fue dato, que es dato, para cada una de estas cajas, para cada una de estas partes de la caja. Es decir, voy a tomar 0,8% para cuando calcule este coeficiente, este error absoluto, y 0,2%, acá va a haber 0,2% cuando calcule cualquiera de estos cuatro. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Se entiende? ¿Está claro o Sí. volvemos? Sí, No, ahí quedó está. claro. Sí, se entiende. Bueno, entonces ahora volvemos. Volvemos acá. Acá. Bueno, entonces, acá teníamos que calcular cada uno de los términos y acá lo habíamos calculado. Entonces, fíjense que para la resistencia R común y para la resistencia R'1, yo uso 0,2% para toda la resistencia. ¿Por qué? Porque todos los términos son del 0,2%. Si hubiera alguna al 0,8%, como era el caso del ejemplo, bueno, tendría que separar estos términos y ponerle el 0,2% a algunas de las resistencias y el 0,8% a las otras, ¿no? Pero bueno, la expresión general es la que vimos recién. Bueno, entonces con esto tengo calculado los errores que correspondían a la expresión que tenía antes y llego a esta expresión final donde, bueno, el valor de la tensión es el valor que obtuve por cálculo, dependiendo de las resistencias ajustadas que me presentaban para este ejemplo, para el inciso C, del inciso A, perdón, que era el que estamos viendo, y fíjense que el error absoluto en la determinación de U, que el valor final sin redondear todavía, utilizando algunas cifras más que las que necesito para no cometer errores de redondeo importantes, ¿sí? 2 o 3 cifras más, el 0,0185, en errores límites tengo que utilizar una única cifra significativa, por lo cual redondeo estos 0,0185 a 0,02. Es lo que tengo acá, 0,02. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Está acá? Sí, consultar. ¿Viste en el error? ¿El error es que te define la cantidad de decimales? El error absoluto. Claro, el error absoluto te define la cantidad de decimales que Cuando va. estamos trabajando con errores límites, el error absoluto final, digamos, acá los estoy contemplando con algunas cifras más porque todavía estoy haciendo cuentas para evitar los errores de acarreo que decía, ¿no es cierto? Pero cuando Sí. llego al valor final, lo expreso con una única cifra significativa, es decir, el 0,0185 lo expreso como valor final correctamente a 0,02, es decir, una única cifra significativa. Claro. ¿Está bien? Si en vez de darte ahí 0,02 te da 0,002, ahí vos tendrías que haber puesto la tensión 10,833. Correcto, exactamente, porque estas cifras las redondeo hasta la que corresponde al error. Ah, perfecto, listo. Esa era mi duda, gracias. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Numéricamente este error es mucho más chico que en el caso C, ¿no? Bueno, aquí estaba puesto, hice un cálculo para compararlo. Bueno, hasta acá estaría resuelto el inciso A, ¿no es cierto? El inciso C, que lo habíamos dejado medio planteado hoy, lo vamos a retomar ahora. Entonces, si teníamos el error absoluto que calculamos recién, 0,0185, fíjense que lo vuelvo a retomar para calcular el error relativo. ¿Por qué? Para evitar el error de acarreo, no tomé 0,02. Tomé un par de cifras más. Entonces, para calcular el error relativo en la medición de U,
tomo el error absoluto y tomo el valor de U. Y después redondeo a una única cifra significativa. ¿Sí? Entonces el error relativo, que lo obtuve a partir de... ¿Qué pasó? Ahí va. El error relativo que lo obtuve a través de la definición error absoluto sobre el valor final obtenido por 100. ¿Sí? 0,2%. Ese es el error relativo que obtengo en el inciso A, considerando que tengo partes comunes y haciendo todo el procedimiento. 0,2%. Fíjense que cada una de las cajas de décadas tenía error 0,2%. Y el error final me está dando 0,2%. ¿Sí? Bueno, justamente para confrontar con el caso C, que creo que era la pregunta a lo que apuntaba, si retomo la expresión que había usado al principio, es decir, en el caso C directamente lo que hacía era, como eran todos términos independientes, propagaba errores de acuerdo a lo que habíamos visto, lo que habían visto ustedes en clases anteriores. ¿Sí? Entonces, tengo la suma de los 3 errores relativos. No estás compartiendo pantalla. Perdón. Ahí está. Ya estamos. Ahí estamos. ¿Eh? Gracias. No, nada, Bueno, entonces de acá, del error absoluto y del valor obtenido, calculo el error relativo, es decir, el error absoluto sobre el valor obtenido por 100. Acá estamos, ¿sí? Esto es aplicar la definición. Entonces, en el caso del inciso A, donde uso partes comunes, el resultado final me da un error del 0,2%. Vamos a confrontarlo con el caso C. En el caso C, si utilizo la expresión que había planteado hoy, que es ni más ni menos que la propagación de errores directas con todos términos independientes, tengo que el error de la tensión medida es 0,06%, que sale del cálculo que había hecho antes del instrumento. El instrumento era un instrumento que medía el 0,05% más algún dígito. Es una cifra, 0,06%, es razonable para un instrumento que mide en sus mejores condiciones el 0,05%. ¿Sí? Bueno, y lo mismo puedo calcular, puedo hacer para las cajas de décadas, es decir, lo mismo, porque las cajas de décadas son las dos al 0,2%, entonces esta expresión quedaría determinada por 0,06%, que es lo que contribuye la medición de la tensión con el voltímetro, más las dos cajas de décadas, 0,2% cada una. El error final, 0,46. Si lo confronto con el 0,2%, evidentemente este error es mayor. ¿Por qué? Porque este error es mayor y es un error límite que si estas resistencias están ajustadas en distintas cajas de décadas, está bien. Ahora, si fueron ajustadas en las mismas cajas de décadas, considerar este error límite es considerar un error límite extremadamente pesimista, tan pesimista que termina no siendo real. ¿Sí? No siendo real, ¿por qué? Porque yo sé que en este caso, en el del inciso A, se usaron partes comunes. Entonces acá no la estaría considerando las partes comunes, cosa que técnicamente no estaría bien, ¿no? Es decir, si bien este error contiene a este, es decir, si yo digo que estoy con este error, estoy seguro de que el valor verdadero está dentro de este intervalo, puedo mejorar esta expresión del resultado final diciendo un intervalo más pequeño, porque conozco que si en el caso A fueron ajustadas con las dos cajas de décadas, puedo hacer todas las consideraciones que hice y llegar a este 0,2, en lugar de plantear el 0,46 como si estos fueran completamente independientes, como es el caso C. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Hasta ahora no hay pregunta. Bueno, hasta ahora esto es todo, digamos, lo que tenía pensado para hoy, así que me quedo unos minutos conectados y necesitan... Ahí ¿están viendo el video mío? Porque yo no estoy viendo Ahora nada. te estamos viendo a vos. Sí, perfecto. Ah, listo. Bueno, si tienen alguna otra pregunta sobre lo que vimos hoy o sobre alguna cosa anterior, me mantengo unos minutos conectado. Bueno, Profe, cualquier cosa se te puede mandar un mail o no. Sí, por supuesto, claro. Todas las dudas que tengan las canalizan a través del correo electrónico, que lo pueden, ya ahora tienen el correo electrónico de la materia, lo pueden hacer a través del Classroom, lo pueden hacer a través de la página,
pueden mandar un correo directamente a la materia que lo vemos. Y bueno, las respuestas que se puedan responder más o menos en forma directa por correo electrónico se responden, si no, lo vemos en alguna de los encuentros sincrónicos que tengamos, que como les dije van a ser lunes, martes y miércoles, así que no. Los martes seguro vamos a estar. Así que vamos a tratar de responder lo más rápido posible por correo electrónico, pero a veces, bueno, hay respuestas que son demasiado extensas como para hacerlas por correo electrónico, ¿no? Buenísimo. ¿Las consultas se pueden hacer a través de una imagen? Por ejemplo, yo estoy Sí, haciendo... sí, si les facilita mandar una foto, si es PDF mejor, pero si les facilita mandar una foto, no hay problema. Traten Listo, de ¿qué que sea ¿en Classroom o la página Cadera? ¿Cuál te queda más cómodo? cualquiera de las dos, está bien. El correo es la forma por ahí más directa, pero Ah, bueno, no hay listo, problema, usen lo que les resulte más cómodo, ¿no? listo, muchas gracias. No, por favor, al contrario, che. Hasta luego. Nos estamos viendo el martes próximo entonces. Dale, saludos. Nos vemos, hasta luego. Bueno, Gracias, profe. Chao, profe, chao, gracias a ustedes. Chau, chau. Chao, hasta luego.